bienvenido, Gino Merino. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en Somos Grandes, porque justamente representa Farmacia París, esa historia de los mexicanos que comienzan con un negocio pequeño y que hoy, después de a lo mejor 3 generaciones, son más que consolidados y un ejemplo para todos nosotros. Bienvenido, Gino. Gracias, Ninfa, por invitarnos. Oye, tus abuelos fundaron la farmacia, ¿no es así? O sea, luego siguió, entiendo que tu tío y ahora tú. Cuéntanos un poco cómo surge Farmacias París y cómo ha sido tu recorrido en este trayecto. Sí, pues mi abuelo nace en Botica. Había una farmacia que se llamaba La Cruz Blanca, Botica Cruz Blanca, en la calle de Ayuntamiento, en el centro. Él nace ahí y desde chiquito él empezó a ayudar a su papá atendiendo a surtir medicinas, y desde chiquito empezaba a agregar el famoso pilón extra en el paquete. Sí. Entonces, desde chiquito se dio cuenta que siempre pedían que lo atendiera pues el niño güerito, ¿no? Entonces ya de ahí ya va creciendo y abre varias farmacias con sus hermanos y funda la Farmacia de Dios con un hermano en 1940. Wow. Allá a los 2 años no se entiende con él, deciden vender la farmacia y se asocia con unos cubanos y abren una farmacia que se llamaba La Habana. Ok. Tampoco se entiende con ellos, deciden cerrarla y ya es cuando él abre Farmacia París, en el centro, exactamente la ubicación donde está. No era toda la casa, nada más era la pura esquina. Y como no tenía nombre, al lado de la farmacia había un hotel de 5 estrellas que se llamaba Hotel París, con una luz neón, ¿no? Que era muy típico de los años 40, claro, muy moderno en esa época. Y va y le pide permiso al dueño si le podía poner Farmacia París y se lo autorizó. Entonces ahí es donde inicia Farmacia París, ya como con nombre y todo. ¿Cómo ha influido esta historia familiar, esta historia que tiene ciertos valores, una cultura? ¿Cómo ha influido en tu vida y cómo se fue asimilando? Por supongo que se va asimilando al final del día cuando uno trabaja en un negocio familiar, también es mi caso, pues va viendo repetidamente ciertos valores, cierto comportamiento que se hace parte de uno mismo, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? Sí, para mí creo que es un honor estar al frente de un negocio familiar y más sostener los valores, ¿no? Sí. Hay valores que uno no los debe quebrar y se debe sostener, no importa qué tan fuerte sea la situación que estás viviendo. Creo que es importante sostenerse en los valores. ¿Y cuáles son esos valores que caracteriza a Farmacias París y a tu familia? Pues es la confianza, la honestidad y el amor. Tú empezaste desde abajo, cuéntame, barriendo. Sí, yo me presento a los 17 años a la farmacia y me dan una tarjeta para checar mi horario de entrada. Me dijeron, tu hora de entrada es a las 8 y te sales a las 4. Y me dieron una escoba, una bata y me mandan derechito al autoservicio. Me dicen, vas a barrer y vas a estar limpiando el autoservicio. Y yo pues siempre lo hice con mucho gusto. Y empecé a limpiar el autoservicio, empezamos a barrer con el equipo de intendencia y me empezó a dar cuenta que hay mercancía que está toda atiborrada pero mal acomodada. Entonces empiezo a crear mejoras, que la mercancía se viera mejor acomodada, mejor exhibida. Empecé a reorganizar pasillos porque no había un orden de pasillos muy claros, los tintes estaban regados, entonces empezamos a crear el pasillo de tintes, el pasillo de jabones, el pasillo sino era como más mercado, ¿no? En ese entonces. Y ya de ahí pasé por todos los mostradores y cada rincón de la farmacia, del mostrador de medicina, de autos, instrumental médico quirúrgico, perfumería fina en ese entonces. Luego estuve en el área de recibo, en el almacén de materias primas, en el área de magistrales, donde hacemos las fórmulas tradicionales. Estuve también haciendo fórmulas y luego también en el área de oficinales, que son las fórmulas tradicionales de la farmacopea mexicana. ¿Las hacen ahí mismo o tenían un laboratorio aparte? ¿Cómo fue eso de las fórmulas magistrales? Todos lo seguimos haciendo ahí. ¡Qué extraordinaria historia! Un espacio y con eso surten al resto. Sí, de ahí nada más surtimos una sola farmacia. Ok. Sí. Ya ahorita ya hemos, gracias a una alianza que tenemos, estamos con una expansión de crecimiento. Ya tenemos 4 farmacias fuera
del centro. ¿Y esas no manejan las fórmulas magistrales? Por ahorita no, es tema de licencia. Ah, qué interesante. Pero sobre todo, me parece fascinante tu historia, cómo conocer cada rincón de una compañía, cómo entender que cada pedacito de la cadena es importante para dar un buen servicio, para que la farmacia pues tenga un sitio en la mente y que luego decidas ir a la farmacia. Pues es importante que todo el mundo conozca exactamente qué rol debe de jugar. En todos esos roles, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Hoy claramente eres el líder, pero todos tenemos talentos en un negocio familiar. Necesitamos también saber para qué somos buenos. ¿Para qué eres bueno tú, Gino? Mira, yo creo que es para generar equipo, Okay. liderar un equipo. Se me da muy fácil trabajar con la gente. Valoro el trabajo de los demás. Para mí eso es uno de los puntos, creo que claves, la importancia de uno de los valores de la familia, Sí. es el equipo de trabajo, el equipo con proveedores también, tener una buena relación con los proveedores y con los clientes, sino que siempre nos vaya bien a la farmacia, bien a los proveedores y un mejor precio al cliente. Exacto, porque esos son los negocios. Los negocios es una espiral de bienestar, en donde no nada más es que le vaya bien al negocio, yo coincido, sino que hacemos comunidad, en donde los que trabajan, los colaboradores, los clientes, los proveedores, hacemos una cadena de bienestar y así se construye pues este gran país, de pedacitos en pedacitos como el que tú estás formando. Sí, ¿no? es que cada granito de arena de donde venga es importante. Cuando tomaste las riendas de este negocio, ¿cuáles fueron los retos más difíciles a los que tuviste que enfrentar? Cuando yo tomo las riendas tenía 38 años. Los mismos trabajadores con tantos años que mi tío llevó 40 años, continuó la farmacia y vengo, aunque me conocían muy bien, no sabían qué cambios iba a hacer yo inmediatamente. Yo los primeros 2 años no hice ningún cambio. Lo mantuve como estaba, no teníamos sistemas de cómputo, todo era a mano, inventarios a mano. Y realmente inicio a poner un programa de cómputo a los 2 años. Lo estuvimos trabajando con tiempo, empezamos a preparar a la gente a involucrarse, empezamos a aceptar tarjetas de crédito que no aceptábamos. La nómina se pagaba en efectivo, no había transferencias bancarias, sino cada semana a los trabajadores se les daba su sobre en efectivo y firmaba su sobre, ¿no? Incluso Caray. de joven me tocó pagar la nómina también. Pues qué innovador tú, pero sobre todo eso de sistematizar se vuelve rápidamente en una ventaja, ¿no? Y creo que al final hace más sencillo y más, digamos, asegura el funcionamiento del negocio, pero también, por supuesto, que da claridad para tomar decisiones. Sí, yo creo que parte de los retos también fue la preparación que yo tuve, prepararme, estudiar, me gusta leer. Una de las experiencias que tuve así que me agarró de sorpresa después de que salí de almacenes, me llama mi tío y me dice, tenemos un problema con un laboratorio y que no nos quiere vender. Habla con la compradora de Ossilinda, te va a dar toda la información y no regreses hasta que lo resuelvas. Y te me vas de traje. Le dije, pues no tengo para un traje. Yo trabajaba en almacenes y todo en ese momento. Y me da dinero. Vi, cómprate un traje aquí al lado, en el centro, y te me presentas de traje. ¿Y eso te dio sentido de responsabilidad, de orgullo? ¿Qué fue ese voto de confianza que te dio en ese momento para ti? Pues mucha confianza y un respaldo muy grande. Entonces llego al laboratorio. Estoy afuera a las 8 de la mañana en punto para ver quién me recibía sin cita. Y en ese momento, no sé si son cosas del destino, suerte, va llegando el director general en su coche y yo me acerco a él y le toco la ventana y digo, soy Gino Merino de Farmacia París y vengo a ver un tema porque ¿por qué no nos quieren vender? Y lo vengo a invitar a que nos conozca. Y me invitó a desayunar y lo resolví. ¡Qué extraordinaria historia! Eso de veras que ojalá y el auditorio lo comprenda, cómo al final del día la decisión de alguien muy jovencito que se paró y dijo, esto lo voy a lograr, esa seguridad, esa confianza en ti mismo, pues te abrió las puertas para un crecimiento futuro, ¿no? Sí, y ya luego a los 24, 25 años, inicio con el modelo de las divisiones dermatológicas, que es la que conocemos hoy. Ese modelo yo lo inicié en el 94 en Farmacia París.
y no existía. No, y además pues la piel es el órgano más grande que tenemos. Me imagino que eso fue obviamente una innovación que los permitió posicionarse como una especialidad extraordinaria, ¿no? Y yo le escribí una carta al dueño de un laboratorio francés, que su producto era muy bueno, que por favor lo trajera a México. A las 2 semanas manda un representante buscando al señor Gino Merino y de un chamaco de 24 años y no creía que era yo, entonces lo tuve que llevar con mi tío y ya fue cuando decidió invertir. Al momento que uno entra a un negocio familiar, no es nada más es recibir lo que hay, uno debe hacer algo nuevo también, mantener lo que hay y crear algo nuevo también para que siga creciendo. ¿Cuánta gente está trabajando contigo hoy? Hoy en día tenemos 250 personas. Antes de pandemia teníamos 600. La pandemia fue durísima. Fue muy dura. La Farmacia París fue bastante fuerte, ya que nuestra fortaleza de estar en el centro, una sola sucursal, ¿no? De todos los años, y cierran el centro histórico y de repente llegaban 2 clientes, ¿no? De atender a 15,000 clientes al día, de repente... 15,000 clientes al día. 15,000 y te llegan 2. Esos números son extraordinarios. Y muchas llamadas telefónicas para surtir el producto y no costeaba hacerles llegar el producto y se encarecía muchísimo. Y como digo, es muy fácil, sí, te lo vendo más caro. No, no es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es darte el mejor precio que podemos conseguir en el mercado. Gino, hablábamos de la tragedia que sucedió en la pandemia, pero han habido otras tragedias y la mencionamos brevemente hace un momento sobre la inundación. Cuéntame de la inundación, ¿cómo es que lograron mantenerse abiertos y cómo manejaron esa situación tan compleja? Porque también háblales de hasta dónde se inundó. No es lo mismo tener así de agua que tener 1,5 metros de agua, ¿no? Sí, no, era más o menos 1 metro de inundación en los años 50, cuando se inunda el centro. Y mi abuelo mandó a colocar tarimas arriba de los mostradores y puso a los trabajadores con botas de hule para que no se mojaran. Increíble. Y también puso cargadores, contrató gente que cargara a los clientes de una banqueta a otra para que no se mojaran. ¿Cómo Y crees? siempre fue el servicio al cliente para que Qué el cliente creativo. pudiera llegar al mostrador, ¿no? Desde atenderlos desde fuera. Entonces sí fue una época que no me tocó, yo no había nacido, pero sé que no fueron momentos fáciles, pero son momentos que te enseñan, como dices, esa parte de los valores familiares. Tú sigue, Te ¿no? forja, pero sí te tocó el sismo del 85. Sí, yo estaba muy chico, tenía 14 años en el Y sismo del de todas 85. maneras, pudiste lograr escuchar qué estaba pasando y seguramente alguna impresión causó en ti. Cuéntame, ¿qué pasó en el sismo? ¿Qué actitud tomó Farmacia París? ¿Y cómo a ti te impactó? ¿Cómo lo enfrentaron? Sí, también la gente dejó de ir al centro por casi 1 mes y medio. La gente le daba miedo ir al centro de la ciudad porque muchos edificios se cayeron. Y mi tío en ese entonces manda a los trabajadores que teníamos, que como no estaba tan lleno la farmacia, llena las bolsas de la Farmacia París de papel y manda a todos los trabajadores por toda la ciudad caminando diciendo que la farmacia estaba abierta. ¿Qué estás haciendo hoy para decir, entiendo que estás abriendo 4 nuevas farmacias, me lo acabas de decir, pero ¿cómo mantener esa cultura, esa chispa, esa creatividad tan particular que han tenido? Bueno, acabamos ahorita de abrir una extensión en el mismo centro de un proyecto que tenía en mi cabeza en el 2012 y se llama El Mundo Dermocosmético. Ah, qué interesante, cuéntame de ello. Entonces, el concepto es tenemos todas las líneas dermatológicas en un local mucho más bonito, ¿no? Tenemos cabinas de faciales, te hacen análisis clínicos de la piel, de la cara, tenemos dermoanalizadores, se llaman. Tenemos también toda una nueva tendencia de línea coreanas que están A eso tengo que ir urgentemente. Es una necesidad que cada vez se vuelve más relevante, sobre todo para todos, pero particularmente para la mujer, ¿no? Eso que estás hablando de dónde recibes atención dermatológica es complicado, son especialidades que no siempre están disponibles. Sí, no, y realmente es para todo el mundo, ¿no? Para todos los géneros. La piel hay que cuidarla. Pues esa es la historia de Farmacia París, de verdad, esa mano que siempre nos ha ayudado, que nos ha permitido
tener acceso a diferentes productos y sobre todo 80 años de cuidar la salud de esta ciudad. Te felicito y te admiro y gracias por estar aquí en Somos Grandes. Gracias. Que sigan los Ninfa. éxitos, Gino. Muchas gracias, igualmente.